Romanos capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que los persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cierra tus ojos una vez más. Padre, estamos en una noche más estudiando sobre tu palabra. Confirma toda la palabra, la revelación del cielo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no solamente escuchar, sino a praticar esta palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a vivirmos una vida que glorifique tu nombre. Escribe estas palabras en nuestro corazón y ayúdanos a caminar en ella. Así oramos, pidiendo: quédate con nosotros y habla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento ahí, glorificando, exaltando. Al Señor. Hermanos míos, ya hablamos sobre la inconformidad de la iglesia viva, como ya dije aquí. Solo para que tú recuerdes, como tuvimos un viernes ahí que no estuvimos aquí. Entonces, ya hablamos sobre la inconformidad de la iglesia viva en el sentido exterior e interior. Los desafíos que el apóstol Pablo estaba enfrentando escribiendo esta carta. Desafios de la cultura, la influencia cultural que la iglesia en Roma estaba enfrentando. Y Pablo va a escribir y va a dar direcciones para los hermanos que estaban allí, y también las influencias de idolatría que ellos estaban luchando. El emperador que decía que era Dios y rogaba para sí, buscaba para sí mismo la adoración, la prostitución y muchas cosas que estaban mezcladas con esta idolatría. Y Pablo, a lo largo de los 11 primeros capítulos, está hablando de la parte teórica a los hermanos que estaban en Roma. Pero el capítulo 12 es el capítulo donde Pablo trae la práctica de todo lo que él estaba hablando a los hermanos. Entonces, este capítulo 12 es muy importante para nuestra vida espiritual. Pablo va a decir aquí que nosotros no debemos nos conformar con este siglo. Pablo va a decir aquí que nosotros tenemos que presentar ante el Señor nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pablo va a decir también en este capítulo que nosotros no podemos pensar de nosotros mismos, creer que somos mayores, mejores que las otras personas, y tampoco menores e inferiores que ellas. Pablo va a tratar sobre los dones espirituales y cómo ellos son derramados, son desarrollados en el medio de la iglesia cristiana por la vida de aquel que tiene y posee estos dones espirituales. Pero también
Pablo, a partir del versículo 9 que leemos, va a tratar de otras cositas que va a ser buena para nosotros. El versículo 9, Pablo empieza a tratar sobre los relacionamientos cristianos. Recuérdate que él trató de los relacionamientos con Dios, versículo 1 y 2, versículo 3 a 8, Pablo va a tratar sobre el relacionamiento conmigo mismo, las relaciones que yo tengo conmigo mismo, y que yo tengo que tener la comprensión correcta de quién soy y de las cosas que tengo. Pero Pablo también va a hablar sobre las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Y a partir de este punto que nosotros vamos a hablar en esta noche, de dos puntos, con los hermanos y también las relaciones con nuestros enemigos. Son cuatro columnas de relaciones que tenemos que entender: con Dios, conmigo, con los hermanos y con los enemigos. Ya hablamos de dos y hoy vamos a hablar de otras dos: con los hermanos y con los enemigos. ¿Hasta aquí todo bien? Aleluya. Diga para tu hermano: no duermas. Esta relación con los hermanos, Pablo ya empieza diciendo en el versículo de número 9 que este amor no puede ser fingido, no puede ser con fingimiento. Este amor tiene que ser verdadero. Y después Pablo va a hablar de algunas características, virtudes que nosotros podemos decir que son, puedo decir así, faces del amor que hay en el corazón de un cristiano, el amor que viene de Dios. Entonces, primera cosa que nosotros tenemos que entender, que no hay relación cristiana de hermano para hermano, de hermana para hermana, de uno para el otro, si no tiene un amor verdadero. No hay. ¿Por qué es importante hablar sobre amor en el inicio, pastor? Porque la Biblia dice que el amor es el vínculo de la perfección. La Biblia dice, Pablo escribiendo también a los Corintios, que tú puedes tener todos los dones, hablar la lengua de los ángeles, profetizar, pero si tú no tienes amor, eso de nada sirve. Pablo está diciendo, no sirve solamente el exterior. Las motivaciones en un cristiano son fundamentales. Pablo no está deshaciendo de los dones espirituales, sino que él está diciendo que los dones no pueden funcionar de la manera como deben funcionar si la motivación de uno no se llena de amor. Preguntas en el inicio de esta enseñanza sencilla que nos ayudarán a entender el amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos aquí, hermanos de la iglesia o hermanos de otra iglesia, porque somos hermanos también. ¿Es un amor fingido o un amor verdadero? Porque Pablo ya empieza diciendo, este amor no puede ser fingido, no puede ser de apariencia, este amor no tiene que ser algo forzado, tiene que venir de tu interior, sí, pero tiene que ser verdadero. Tú tienes que amar. Hay un riesgo que nosotros corremos cuando no amamos. Juan, el apóstol, cuando escribe sus epístolas, él va a decir, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios, que no ve, si no ama a su hermano al cual él está viendo? ¿Cómo yo voy a decir que ama a Dios, que es un ser invisible, y yo no amo al hermano que está aquí, que es hijo de Dios también? Las dos cosas no caminan juntas. Tenemos que entender que este amor es algo fundamental y él debe ser parte de mi vida. ¿Este amor es fingido o es verdadero? Esta relación que tú y yo tenemos que desarrollar en la vida cristiana, que es baseada, fundamentada en el amor que recibimos de Dios, que debemos tener en nuestro corazón, es algo verdadero. Va pensando en estas cosas, porque este amor es lo que va a hacer este cuerpo espiritual, la iglesia de Cristo Jesús,
funcionar de maneira correta. Eu te pergunto, ¿Jesús amó? Sí. ¿Los discípulos amaron? Sí. ¿Los primeros cristianos amaron? ¿Está escrito en la Biblia que debemos amar? ¿Por qué no amamos entonces? ¿Por qué tenemos tanta dificultad en amar? En dar la otra faz, en caminar la segunda milla. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en practicar y poner en práctica este amor? Esta relación con los hermanos no puede ser una relación de aislamiento. Un cristiano no puede caminar solo. Tenemos que entender relacionamiento con Dios, conmigo, porque yo amo al prójimo como amo a mí mismo. Entonces yo tengo que estar bien, ahora yo tengo que amar al prójimo. Aleluya. Entonces este amor es lo que va a sostener. Y Pablo va a continuar diciendo, y yo voy a puntuar algunas palabras y nosotros vamos a caminar aquí, y yo creo que va a quedar un poquito más claro para ti y para mí. Pablo también va a decir que este amor debe ser sin fingimiento. Entonces este amor tiene que ser sincero. ¿Existe esa palabra? Sí, sincero. Y la palabra sincero quiere decir sincera, sin esta suciedad que hay en nuestro oído que sacamos. Se dice cero también en español, sin esta cera. O sea, tiene que ser algo verdadero, algo limpio. Este amor no puede tener hipocresía. Hipocrisia. Esta palavra hipocrisia traía à la memória aquele ator que participava de um teatro, de um drama. Pero en la iglesia nosotros no podemos transformarnos esta iglesia en un palco, porque nosotros no podemos amar solamente cuando estamos aquí. No podemos representar um papel como um ator que representava quando estava atuando allí. Este amor tem que ser sincero. A igreja não é um teatro. O amor tampouco. Ele deve ser parte de nossa vida real. E aí, este amor é sincero? Aleluia ou não aleluia? Aleluia ou não aleluia? Dá glória aí, irmão. Também temos que ter discernimento. Aqui vai dizer o versículo de número 9: aborrecer lo malo e seguir lo bueno. E para hacer esto temos que ter discernimento. Ponga atenção no que vou dizer. Um cristiano deve amar e odiar com a mesma intensidade. Pastor, cristiano odia? Eu te vou dizer que sim, irmão. Odia o pecado, odia o diabo, odia as práticas que não glorificam a Deus. Se amamos a Deus, odiamos as coisas que não são de Deus. Mira o que diz o apóstolo Santiago em sua carta, que aquele que se hace amigo del mundo é inimigo de Deus. Então, quando nós amamos a Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. Então, este amor também deve ter discernimento, e nós devemos amar e odiar com a mesma intensidade. E este amor deve ser para os irmãos, e o ódio para o pecado que nos quita de Deus e nos quita também do meio de los irmãos. Devemos amar as coisas que são buenas e aborrecer a las malas com todas as forças de nuestra alma. Há uma palavra em português que cabe bem aqui: repugnancia. Existe em espanhol? Repugnancia, quando uma pessoa não pode nem estar cerca de algo ou sentir o olor da comida que lhe hace daño. Repugna, hace daño, le marea. Então, as coisas malas em la vida cristiana são assim. O cristiano não consegue estar no mesmo lugar, fazer as coisas quando isto está aí, porque ele não tem aliança com o que é malo. Este cristiano não pode ser
ser una persona muerta, una persona que está ahí arriba del muro, no sabe lo que va a hacer. Este cristiano tiene que tener discernimiento y por eso estar posicionado en Cristo Jesús. Otra cosita, versículo 10, este cristiano tiene que tener un amor fraternal, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Este amor fraternal significa que este amor es un amor de hermanos, un cariño que sentimos por nuestros familiares, y la vida de la iglesia también es así. Yo tengo que amar las hermanas más experientes, no vamos a decir mayores para que ellas no se ofendan, pero tengo que amar a ellas como si fuera una mamá, una abuela. Yo tengo que amar las más nuevas como si fuera una hermana mía, una hija mía. Yo tengo que amar a la gente como si fuera alguien de mi familia. Nosotros tenemos que entender que este cristianismo demanda cosas, y una de ellas también es amor fraternal. Tenemos que entender que los hermanos no son nuestros enemigos, son, diga conmigo, hermanos. Hermanos. Y ahí, ¿tú nunca peleaste con tu hermano? ¿Ah? Janaína tiene cara que ya se fue lejos, ¿eh? Pero continúa hablando con la hermana, ama a la hermana. Entonces los hermanos son así. A veces nos extrañamos ahí un poquito, porque somos esquisitos, llenos de triquismites. Tenemos muchas manías. Y claro, es natural, cada uno viene de una cultura, muchas cabezas diferentes, pero somos hermanos. Y lo que debe estar ahí en nuestro corazón es el amor fraternal. Una cosa buena que te ayuda y ayuda a mí también, es que cuando tú extrañas una cosa que una persona hizo, o recibe una palabra que no te gustó, al revés de recordar de las cosas que la persona te dijo, recuérdate de las cosas buenas que esa persona ya hizo para ti. Bueno, ¿no? Recuérdate de las cosas buenas. Si no, tú quedas recordando de la cosa mala, recordando, y esto da lugar al resentimiento, a la amargura de alma. Esto da lugar a las cosas que van a impedir el mover del Espíritu Santo. Entonces recuérdate de las cosas buenas. Cristo murió por todos nosotros. Él es el cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces nosotros no tenemos diferencia en el sentido del amor que tenemos unos por los otros, o el amor que recibimos de Dios, sino al contrario, somos hermanos amados, y también tenemos que amar. Pregunta: ¿o puedo o no puedo? ¿Ah? Ponemos ahí un poquito más de leña en el fuego. Aleluya. Si tu vida cristiana fuera medida por el amor que tú manifiestas en tus acciones y palabras, ¿cómo estaría este amor? Vamos dando gloria a Dios ahí, va pensando en eso. Otra palabrita aquí que el apóstol Pablo va a decir, que es una cosa que hoy hay muchas cosas equivocadas sobre eso. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que honrar los hermanos también. ¿Qué es honrar? Honrar es poner una alfombra roja, pastor, para que el hermano pase y saquemos foto, ponemos ahí unas gafas oscuras y honramos y decimos: tú eres el mejor de aquí. No, hermano, honrar es respetar. Cuando nosotros amamos, nosotros estamos diciendo: yo tengo este respeto, este cariño mutuo que tú tienes por mí, yo tengo por ti. No es algo que tú vas a poner a la persona arriba del púlpito y ella como el centro de la iglesia. Honrar no es esto. Honrar es respetar. Diga conmigo: honrar es respetar. Entonces, respete. Y ahí yo te voy a preguntar: ¿puedo? Sí. Vamos caminando. Tú respetas, tú honras los hermanos de la manera como te gustaría ser honrado y respetado.
Ou tu estás cobrando uma coisa que tu não vives? Ou tu estás falando de coisas que tu não praticas? Estamos cobrando honor quando nós nos sembramos honor? As relações que temos quando honramos, quando respeitamos, isso é bueno, é saludável, porque temos o irmão com estima, se diz assim, com estima, com valor, temos carinho por esta pessoa, respeitamos. Alguém disse que tu solamente puedes, se não me falha na memória, Bispo T.D. Jakes, em livro dele que eu tinha, ele disse que tu solamente puedes honrar uma pessoa em la ausência de ella, quando ella não está aí. Tu solamente puedes honrar ella quando ella não está, amando ella, respeitando, não falando mal. Tu tens honrado os irmãos que estão aqui? Eu, como pastor, tenho honrado os irmãos. Como está esta relação? Este amor que não é fingido, este discernimento, esta sinceridade, este amor fraternal, esta honra, este respeito, como está? Será que nós estamos solamente cobrando coisas porque nos gusta sermos honrados, pero temos dificuldade de honrar? Será que isto é solamente palavra de nós outros, ou necessitamos pôr em prática isto? Eu necessito. Outra cosita que o apóstolo Pablo vai falar aqui, glória a Deus. Temos que ser fervientes. Mira o que dijo, em lo que requer diligência, não perezosos, ferventes em espírito, servindo ao Senhor. A vida cristã não tem comunhão com comodidade, irmão. Tu tens que ser ferviente. Echar donas aí neste culto. Seja ferviente no culto. Seja ferviente adorando a Deus. Se diz ferviente mesmo? Seja ferviente. Em português, fervoroso. Seja ferviente em la adoração, en el serviço ao Senhor. La comodidade, la pereza. Ponga atenção aí. Deja Deus falar. La pereza, la comodidade não tem lugar em uma vida cristiana. Nós temos que ter essa chama encendida para que seamos fervientes ante a presença de Deus. Los tibios não agradam a Deus. Te recuerdas da igreja de Laodicea? Porque tu não eres frio, porque tu não eres caliente, porque eres tibio, te vou a vomitar de minha boca. Deus não se agrada de gente tibia, de gente que não está nem a um lado nem ao outro. Deus se agrada de gente que é ferviente. Aleluia. Tu culto tem este fervor? Tu adoração tem fervor? Tu vida de oração é hecha com fervor, ou tu te pones aí na oração a lamentar e a murmurar para Deus? Tu sabia que a murmuração traz milagros? Sim. Estava lendo a Bíblia hoje, ayer. Estava mirando Números capítulo 12, 13, 14, 15, 16, quando o povo começou a murmurar: não temos carne, este maná é pouco para nós outros. E aí Deus enviou as codornices, e eles comeram carne hasta sair carne por las narices. Murmuraram, Deus enviou água. E aí eu te pergunto, tu está vivendo um fervor por la murmuração ou um fervor por uma vida que deseja servir a Deus? Como está esta relação com os irmãos? Tem fervor? Ou tu és assim? Vamos utilizar muito esta palavra, triquismites. Ai, não me toques desta maneira, não me hables desta maneira. Que não te hablo, irmão. Jesus amado. Temos que ser fervientes. Fuimos llamados por Deus para sermos gente com a llama encendida, não apagada. Tu llama está como? Aí neste coração, encendida ou está apagada? Versículo 12: gozosos em la esperança, sufridos em la tribulação, constantes em la oração. A tradução em português diz:
en el lugar de sufridos, pacientes, porque esta es la idea, sufridos, pacientes, de soportar la tribulación. La vida cristiana y las relaciones también son hechas de, diga conmigo, paciencia. Y alguien dijo un día que la paciencia só existe en el corazón de aquella persona que tiene paz. Paciencia. ¿Tienes paz ahí? Porque si tú tienes un corazón atribulado, hermano, tú no tienes paciencia mismo. Pero si tú tienes paz, tú vas a ser una persona paciente, pacificadora. No vas a echar leña en la contienda, no vas a echar leña en el chisme, no vas a echar leña en las mentiras. Vas a ser un pacificador, alguien que tiene la paz, paciente. Lo cristiano tiene valles en su vida, pero sus ojos están mirando siempre la esperanza gloriosa de la venida de Cristo Jesús. Él se alimenta de esta esperanza, mientras pacientemente enfrenta las tribulaciones. Él no vuelve atrás, Él no deja la vida de oración, Él continúa pacientemente, mirando al Señor, orando al Señor, y continúa soportando y caminando para el Señor. Aleluya. Entonces, tú eres una persona paciente. Yo necesito mejorar un poquito en eso. Tú necesitas ser paciente, tener esta paz. Otra cosita, yo voy a hablar, está en la palabra, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, generosidad. Este cristiano que es lleno de amor, él también comparte lo que tiene para las necesidades de aquello que necesita, de los santos. Esta palabra viene del griego koinoneo, compartir, que significa tanto participar de las necesidades y del sufrimiento de las otras personas, como también repartir lo que tiene con ellos. Ahí yo voy a entrar un poquito. ¿Te gusta cosechar? Bendiciones, provisiones. Aí eu te vou perguntar uma coisa: te gusta sembrar? Porque aquele que siembra, cosecha. A igreja primitiva foi marcada por generosidade. É incabível em minha cabeça ter alguém cerca mío e eu dizer que sou cristiano e ter as condições para ser e não ajudar meu irmão, não echar na mão e saber que ele não tem nada que comer e deixá-lo assim e dizer vamos orar. Não é orar solamente. Há niños, há gente que está necessitando de uma comida. Ore mesmo, irmão, pero haga uma cosita aí, vamos fazer uma canasta, vamos bendecir, vamos socorrer. Me recuerdo quando eu estava aí em uns dias de propósito. Cristiano não passa hambre, irmão. Cristiano hace propósito com Deus. Não teníamos nada, irmão, mas estava já fazendo propósito com Deus em uma habitaçãozita que eu vivia já no interior do Rio Grande do Sul. As primeiras experiências marcam nós outros. E eu me recuerdo que eu orei e fui a cestear, como disse por aí, a sacar mi cesta. Os gauchos têm uns costumbrecitos também assim. E eu me recuerdo, irmão Alba, que eu me despertei com a irmã golpeando a porta se diz aqui chavala, quando o local assim é bem chabola. La chabola estava golpeando a porta da chabola, a irmã que toda a gente dizia que era louca na cidade. E a irmã louca, que eles diziam entre comillas, chegou allá e disse: Marcelito, Deus falou comigo hoje quando eu estava orando e me dijo a trazer uma cosita para ti, hermano. Eu não te vou dizer o que passou, mas a bendição foi grande, hein? E glória a Deus por tudo. Os cristianos são assim, irmão. Como vamos ter alguém sofrendo, padecendo e não vamos echar uma mão? E a vezes, eu já falei isto aqui, a vezes Deus te está bendiciendo para que tu puedas bendecir e ser um instrumento de contestar a oração daquela pessoa que está ali. Exemplos: eu estou orando, estou dizendo: Senhor,
vamos usar uma coisa grande, dá-me uma nave para a igreja. E aí o irmão Jorge está aí, glória a Deus. E aí o irmão Jorge foi regalado uma nave, irmão Jorge. E às vezes, o irmão Jorge, nesta história, já tinha 15 naves. Ai, glória a Deus. Sim. E ele está já pensando, por que eu estou recebendo uma nave mais se eu não necessito? Pero Deus está bendiciendo Jorge, para Jorge ser um instrumento de bendição. E assim, Jorge me bendice, é mais bendecido, e aí vem cada vez mais. Eu te pergunto, há algo aí que é resposta da oração de alguém em tu vida? Há algo aí que tu e eu podamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e bendecir também outras pessoas em lo que necessitam. Amém? Outra cosita, versículo também 2:13, praticando a hospitalidade. A hospitalidade também é uma marca deste amor. A hospitalidade também é uma marca de las relações cristianas. Como vamos deixar um irmão nosso passar a noite em la calle? Como vamos echar a alguém na calle para viver allá, se nós temos um rinconcito allá em casa? Os cristianos, se têm isto em seu coração, são hospitaleiros, amáveis, recebem com alegria. Eu não sei você, mas mamá sempre me ensinou que quando há visita em casa, ponemos o melhor em la mesa. Às vezes allá em casa hacemos uma bromita que há umas taças que eu vejo solamente quando chega uma visita em casa. E eu quedo pensando, de onde apareceu esta taça? Há que tomar também nós outros, aleluia. Pero é assim, os cristianos valoram isto. Em português há uma palavra que se diz acolhedores, acorredores, eles abraçam. Outra cosita, versículo 14: bendeci a los que os persiguen, bendeci e não maldigais. Os cristianos têm uma boa vontade, uma vontade boa vontade, eles bendicem. Os cristianos são aqueles que têm o desejo de bendecir hasta mesmo aqueles que desejam mal para eles. Irmão, e isto contraria um evangelho que está sendo predicado aí, um evangelho de vingança, porque eu vou orar para que Deus te mate, rompa tu rodilha, que capote o coche, leve tu mulher, umas coisas assim que eu quedo mirando, porque eu vou estar aqui e vou ter minha vitória e vou humilhar-te quando estar. Não, irmão, o evangelho não é isto. Cristianismo bíblico não tem nada a ver. Depois vamos entrar nisto. Pero o cristiano bendice e não maldice, porque ele sabe que a vingança pertence ao Senhor. Outra cosita, versículo 15: gozaos com os que se gozam, llorar com os que choram. Este cristiano tem simpatia, pode dizer assim, compaixão. Ele tem isto, ele sente quando um irmão não está bem, ele sente quando o irmão está bem também. Este amor não te aleja da pessoa quando estão bem ou não estão bem, quando estão alegres ou quando estão tristes. Assim como o gozo dividido é dobrado, assim também a tristeza dividida é reduzida por la mitad. Então, quando tu te alegras com um irmão, a alegria aumenta, pero quando tu chora com ele, a tristeza diminui também. Aleluia, isso é tremendo, irmão. Citando Crisóstomo, Geoffrey Wilson alerta para o hecho de que é mais fácil chorar com os que choram que se alegrar com os que se alegram, porque a própria natureza traz um estímulo, pero la envidia bloqueia o segundo, que é alegrar-se. E aí eu te vou a perguntar: tu te alegra quando tu irmão se alegra? Tu chora quando ele chora? E a envidia, irmão? Vou cerrar os olhos agora. E a envidia não está no coração de um cristiano. Eu te vou dizer uma cosita: ojo com as comparações.
¿Por quê? Porque as comparações engendram celos, envidias, contiendas en el corazón de alguien. Ojo con esto. Jéssica es Jéssica, Janaína es Janaína. Son familias, son primas, pero una es una, otra es otra. Soraya, Luciane, son hermanas, congregam na mesma igreja, pero cada uma tem sua vida e Deus trabalha com cada uma de la maneira como uma é. Temos que entender isto e saber que se eu não recebi é porque não me tocava a mim. O que Deus tem para mim são outras coisas. Eu tenho que entender isto muito definido em minha cabeça. Sabe, quando tu niño chegava a tu cumpleaños, quando tu tens hermano mais novo, te toca muito isto, tu não ganhava regalo, pero tu hermano menorzinho ganhava, pero a vezes a única coisa que tinha é para uno, e a mamá já te deu quando tu era novo, e agora toca a tu hermanito receber. E a vida cristiana é assim, há coisas, há momentos que vamos receber, porque é nosso tempo, pero também temos que saber que vai chegar o tempo do outro irmão, e nós não temos que dizer, ai, por que não me entregaste, como o irmão maior do hijo pródigo, que quedou allá fora dizendo, ai papá, para mim tu não me das el buey, para mis amigos tu não das nada, para nós que estamos aqui servindo a ti há muitos anos, nesta casa não temos nada, pero este que se foi, este que desperdiciou o que tinha, el padre do hijo pródigo dije, hijo mío, tu tienes todo lo que es mío. Tu estás llorando por una cosita así. Señor, ya te di todo. Es eso. La vida cristiana es eso. Tenemos que saber que a veces no estamos recibiendo cosas porque no es para nosotros recibirnos. Recuérdate siempre lo que nosotros siempre hablamos, que antes de Deus te entregar uma coisa, Ele te vai preparar para ela. Então, a vezes não recebiste porque aún não fuiste preparado para aquilo, não tem estrutura para suportar. Pastor, eu não sou consagrado, quizás Deus te está preparando para ser. Pastor, eu não tenho um ministério evidente, quizás Deus te está preparando para isso. Deus não levanta nadie sin antes. Eu vou usar uma palavra que eu creio que é a melhor, sin antes machacar esta pessoa, moler, pode dizer assim, moler esta pessoa, trabalhar com esta pessoa, poner ella en el polvo, aplastar com el pie, trabalhar bem com ella, porque Deus mesmo sabe que se tu te levantas e não estás bem, tu és prejuízo, pero se tu és levantado por Deus e estás firme com a estrutura do cielo, tu suportas e vives uma vida para a glória do Senhor. Então, a outra cosita aqui que o apóstolo Pablo descreve, versículo 16: unânimes entre vosotros, no altivos, sino associando-os com os humildes, não seais sábios em vossa própria opinião. Aqui é evidente a harmonia, pode dizer assim, harmonia? Harmonia, ajuda aí, irmão. O mesmo sentir. Os cristianos têm que estar em concordância. Como é difícil isto, irmão. Tu hablas, eu te vou contar uma cosita. Vou usar um exemplo nuestro. Vamos fazer a pintura. Cada um tem uma opinião. Tu não sabes o que vai ser. Tu não sabes para onde vas a começar. Tu não tens como, hermano, não pastor, pero tem que poner isso, tem que poner aquilo, hay que romper todo, hay que deje assim como está. E entendes? Cada um tem uma coisa e nós chegamos a um acordo. Na vida cristiana, eu alabo a Deus que chegamos a um acordo. E aí está todo pintado, glória a Deus. Isto não é uma indireta, é um exemplo prático. O cristianismo tem que ter concordância. Tu não puedes caminhar em uma igreja se tu não estás em concordância com isto. Se está aqui a palavra e ela está sendo ministrada, e ponga atenção no que vou dizer, e se tu não estás em concordância, não estás em concordância com a palavra, já não és mais com os outros. Se eu estou falando coisas de Marcelo e aí tu não concordas, é uma coisa, pero com a palavra tu estás yendo contra a concordância da palavra. E isso é um desafio,
¿Por qué? Porque Dios sabe que si nos unimos, como la pastora predicó aquí sobre la mujer de Babel, Dios sabe que cuando estamos en concordancia hay muchas cosas buenas que vienen para nosotros, pero el enemigo también sabe que cuando nosotros no estamos en armonía, nosotros no podemos hacer muchas cosas, nos limitamos dentro de nuestras propias peleas, porque cada uno está buscando lo suyo y no buscamos juntos lo que es del Señor. Yo estaba orando por un tema de unas personas, no tengo revelaciones, y Dios me dijo así: el problema es que ella está haciendo su obra y no mi obra. Y yo quedé pensando, ¿cómo puede nosotros estamos en una iglesia congregando y no tenga revelaciones? Que no es de aquí, quede tranquilo, y tampoco es de este tiempo, es antiguo eso. Y yo quedé pensando, Señor, ¿cómo puede una persona estar en un ministerio, en una iglesia, haciendo lo suyo? Y yo me recordé del texto de la Biblia que el apóstol Pablo va a decir que muchos predican el evangelio por vanagloria, por malos deseos, pero nosotros debemos predicar el evangelio para la gloria y honor de Cristo Jesús. Entonces, esta armonía debe ser el sentimiento. Nosotros tenemos que saber que cuando hay una necesidad, yo soy lo que voy a suplir ahí. Está faltando, vamos todos nos ayudar para que esto pueda ser suplido, desarrollado, y todos nosotros podamos crecer juntos y estarmos juntos también en aquel día que vamos a oír la voz del Señor llamar a cada uno de nosotros. Aleluya. Esta armonía hace parte de tu vida y de tu corazón. Esta armonía está ahí en este corazón cristiano. ¿Cómo está esta armonía? ¿Cómo está este corazón? ¿Cómo está esta motivación? ¿Tú estás buscando lo tuyo o tú estás buscando lo de todos? Porque el cristianismo no es mío, es de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. ¿Tú estás buscando tu pan o tú estás orando por el pan de nosotros? No tenemos un Cristo que murió por ti, bendecido. No es un Cristo exclusivo para ti. Tampoco habrá un cielo para ti mismo, hermano. No, yo voy a un cielo solo para mí, porque yo tengo mis manías y allá yo me arreglo conmigo mismo. Entonces tú eres tu Dios, tú eres tu Salvador, tú eres tu dueño, tú te garantizas, tú puedes llevarte al cielo. No, tenemos que servir juntos y continuar buscando al Señor. 4 observaciones sobre estas características que hablamos. Primera cosa, debemos abrir nuestro corazón. Versículos 9 y 10 va a hablar sobre esto. Pablo estaba diciendo que el amor debería ser sincero y fraternal. Como ya hablamos, la palabra sincero dice que no estamos fingiendo, sino que estamos siendo verdadero. Tenemos que entender que para que esto se desarrolle, tenemos que abrir el corazón, quitar las mascarillas que estamos utilizando y hacer parte verdaderamente. Segunda observación, tenemos que poner la mano y abrir el bolsillo también. Si hay necesidad, no puedo solamente hablar de ella, tengo que actuar en función de que arreglemos este problema y ayudemos a aquel que está necesitando. Si yo tengo el corazón abierto, mi bolsillo también es abierto. Si Jorge necesita, yo sé, yo soy culpado si él padecer o no. ¿Por qué? Porque es mi hermano, y si él me habló de una necesidad, yo no tengo, pero yo voy por donde voy. Hermanos, vamos a juntar, vamos a hacer, vamos a ayudar, pero nuestro hermano es nuestro hermano. Otra cosita, debemos abrir corazón, bolsillo y nuestra casa. Tenemos que entender que nuestra casa puede ser un lugar de refugio para alguien que está necesitando. El cristianismo no es una religión de la puerta de la iglesia abierta solamente, no, es de la puerta del hogar también abierta para aquel que necesita. Y en cuarto lugar, tenemos que entender que debemos abrir nuestros labios, bendecir y no maldecir. Y ahí yo te voy a preguntar una cosita.
De esta boca está saliendo agua dulce y amargosa. De esta boca está saliendo lo que Santiago dijo que de una boca no puede salir dos fuentes de aguas. De esta boca salen palabras de bendición o de maldición. Y cuando tú te enojas, mire el pastor, tenga coraje aquí. Claro. De esta boca salen palabras de vida o de muerte. Salomón dijo que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Aquel que la ama va a comer de su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esta boca está saliendo palabras de bendición. Mire aquí. Y cuando te contrarían, y cuando alguien te llama la atención, y cuando la circunstancia no es buena, estás murmurando o alabando. Y cuando el mar rojo se levanta en tu vida, tú estás delante de él como el pueblo de Israel diciendo: ¿por qué me sacaste, Señor, del Egipto? Y me trajiste aquí para morir en estas agüitas sucias. O estás como Moisés, que dijo: Dios habló conmigo y dijo a nosotros: vamos a marchar, porque lo nuestro nos toca a nosotros, pero de Dios ya está el mar abierto. Y cuando tú estás, ahora yo te voy a hablar de una experiencia mía. Uñero se habla, hermano. Es uñero. Y cuando tú estás con uñero, hermano, y se cae un hierro sobre tu dedito así, hermanito, que eso queda ahí, aleluya. Y yo con sangre en los brazos, yo decía: aleluya, gloria, gloria, aleluya. Pero quedé unos 30 minutos, gloria a Dios y aleluya. Pero yo ya conozco hermanos que cuando pasó una cosita así, en portugués decimos dio una topada, golpeó, habló una palavrota. Y yo estaba ahí, quedé mirando, ¿qué pasó? ¿Desvió el hermano? ¿O está solamente revelando el corazón? Ahí quedas, pastor, no, porque cristiano no habla palavrota, hermano. Palavrota yo hablaba cuando no tenía Jesús, ahora de mi boca sale bendición. Si tus palabras fueran la balanza que iba a juzgar tu salvación, serías salvo o condenado. Podemos continuar, yo quiero terminar eso que se puso bueno. Entonces, hablamos sobre algunas características de la relación entre hermanos, iglesia, nosotros, y 4 observaciones. Pero también Pablo aquí está tratando sobre esta relación con los enemigos. Ponga atención a lo que voy a decir. Los creyentes no hacen enemigos, pero ellos tienen. No es función de un cristiano: no, yo voy a buscar ahora cuál es el enemigo que voy a tener, porque tengo que tener un enemigo para tener un estímulo para crecer en la vida. No, hermano. Cristiano no tiene enemigos, no hace enemigos, pero tiene. Jesús tuvo enemigos, Pablo tuvo sus enemigos, y tener enemigos hace parte, y tenemos que entender y aprender a lidiar con ellos. Por esta razón, no hay vida saludable, casamento saludable, matrimonio saludable, familia saludable o iglesia saludable sin relacionamientos saludables. Y no hay relacionamiento saludable sin el ejercicio del perdón. Ponga atención, nosotros somos imperfectos, caímos en muchas cosas, personas nos decepcionan y nosotros también decepcionamos gente, personas hieren nosotros y nosotros también muchas veces somos instrumentos para herir. Hablar de perdón es muy fácil, pero perdonar es lo que tenemos que hacer de manera correcta. Pablo aquí está destacando, puede decir así, destacando 5 verdades importantes del relacionamiento con los enemigos. Primero, versículo de número 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay una palabra en portugués que yo escribo el bosquejo en portugués, hermano, y voy traduciendo así.
El cristiano deve entender que não se deve retaliar, de retaliação. Não podemos fazer retaliações contra os inimigos. Entende? Se ele me hizo daño, não é papel de mim como cristiano volver a hacer daño a ele. Entendiste? Vengar-se. Não podemos nos vengar. Pagar mal com mal, devolver uma agressão na mesma moneda, dar a mesma medida, pode dar-te uma sensação de justiça, pero não é uma evidência de que fuiste alcançado por la gracia de Deus. Pagar el bien, quando te alguém hace bem com algo malo, é algo demoníaco. Pagar mal com mal é retribuição humana, pero pagar el mal que tu recibes com el bien é uma gracia divina. Mesmo que nós recebamos lo que é malo, temos que esforçar-nos para não sermos e hacermos as mesmas coisas. Nuestro camino é mais excelente. Te recuerda de Job? Job passou 9 meses enfermo, em luto, perdeu os 10 hijos, perdeu os bueyes, os ganados, toda sua riqueza. Quedou allí a mulher e a terra. E vino seus amigos e juzgaram a Job. E tu vas a ver allí muitas cositas que eles hablaram. Pero a Bíblia diz que mientras Job estava orando por seus amigos, Deus lo restaurou. Bendijo los amigos que lo maldecían. Job, tú estás así porque pecaste. Job, estás así por eso, por aquello. Apuntando a Job, no trajeron una palabra de consuelo a Job. Pero Job bendijo. Los cristianos tienen este desafío de bendecir a aquellos que los están acusando. Esteban intercedió por aquellos que estaban lanzando piedras contra él. Jesús, quando estava colgado na cruz, orou por aqueles que estavam hiriendo a ele. O cristiano não vive uma vida de vingança. Busque uma oportunidade para que tu puedas fazer o bem quando te toca fazer algo malo. Segundo lugar, os cristianos devem evitar criar conflitos desnecessários. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si depender de ti, evite, salga de conflitos desnecessários. Esto aqui é um alerta, uma exortação para que nós sigamos a paz, a sabedoria que vem del alto, como dijo Santiago. Primeiramente, ella é pura, pero também é pacificadora, dijo Santiago, capítulo 3, versículo 17. Jesús dijo, Mateo 3:9, que dichosos, bem-aventurados são os pacificadores, porque ellos serão chamados hijos de Deus. Preguntas: que tu haces quando tu tienes a oportunidade de evitar um conflito desnecessário? Sabemos que muitas vezes para termos paz, vamos ter que poner um duro aí, irmão. Dizer, mira, ó, em minha fé, tu não tocas, eu hizo isto. Vosotros têm a fé de vosotros, têm os costumes de vosotros, pero aqui há um límite, hein? Eu te estou dando respeito, quero respeito também. Eu não hablo mal de tu religião, tu não hablas de la minha. Somos família, em meu caso. E aqui, paz. Eu te respeito, quero o mesmo. E aí hoje, Marcelo, hace uma oração por nós. É assim, não? É assim. Então, sabemos que há momentos que vamos ter que poner um stop, um pare, deténgate aí, pero temos que evitar os conflitos desnecessários. Perguntas, já vou terminando, tranquilo aí, tranquilo. Tus ações são ações de alguém que está tentando manter a paz? Ou las vou mirar até assim, que bueno. Ou ações de alguém que está echando mais lenha neste conflito? Ponga atenção aí, ponga atenção aí. Tu estás buscando evitar ou estás buscando criar conflitos? Se depender de ti, tem que venir paz. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar,
No podemos vengarnos de las personas que hacen mal a nosotros. Aquí me llama la atención que la venganza es una atribución exclusiva de Dios. Jesús, mira lo que dijo Pablo: no os venguéis, versículo 19, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si la venganza pertenece al Señor, cuando yo tengo actitudes de vengarme, yo estoy intentando tomar un lugar que no es mío, un lugar que es de Dios. La retribución es la obra de Dios. Él sabe lo que hacer, cuándo hacer y la medida correcta para hacer. Tentar administrar una venganza con las propias manos es tentar no apenas contra las personas, sino contra el propio Dios. Un ejemplo maravilloso de eso es José del Egipto, aquel que fue vendido, traicionado, olvidado, fue echado en la cárcel. José, que estuvo ahí 13 años, si no me falla la memoria, esperando Dios cambiar su cautiverio. José, que fue levantado como gobernador del Egipto, tuvo la oportunidad de retaliar, de vengarse. Pero él dijo a los hermanos: mis hermanos, no fueron vosotros que me mandaron para aquí, fue Dios que me envió para este lugar, para que yo pudiera abrir la puerta, para que vosotros estén aquí también y estén bien. Miren la conciencia. Me llama la atención que José tuvo 2 hijos, y el primer hijo es Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Se olvidó, ya había perdón en el corazón de José. Y el segundo hijo, Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Los cristianos no se vengan, los cristianos se olvidan y pongan todas las manos del Señor. Cuarto lugar, los cristianos no deben dar lugar a los resentimientos, pero perdonar. Versículo 20, ¿está conmigo ahí todavía? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Los cristianos no guardan resentimientos. Tu corazón tiene resentimientos. Y si tu vida cristiana fuera medida por los resentimientos que tuviste y perdonaste, o los resentimientos que tuviste y aún tienes. Sabemos que estamos sujetos a muchas cosas, pero mira una cosa que te voy a decir, de las tantas que ya dijo. Cuando yo veo Jesús en la cruz, yo no veo un Jesús resentido. Cuando Jesús estaba en la cruz colgado, Él perdonó, amó y fue hasta el fin. Preguntas: ¿tú ya fuiste perdonado por Dios? ¿Sí o no? Sí, de alguna vez sí, de alguna manera. Todos aquellos que se arrepienten, sí. Entonces, ¿por qué tú no perdonas? Los cristianos no dejan los resentimientos tomar su corazón, sino que antes que el resentimiento venga, ya hay una vacuna de perdón ahí, que ellos ya ponen en esto y ya se acabó. Tenemos que entender que el perdón es la limpieza de los pensamientos, la limpieza de la alma, la sanidad de nuestra alma y la liberación de los resentimientos. Perdonar es zerar, ¿puedo decir así? Zerar la cuenta y no echar en el rostro de la persona lo que ella hizo. Perdonar es recordar, pero sin dolor. Jesús dijo que aquel que no perdona no puede orar, adorar, contribuir, nem ser perdonado. Quien no perdona, enferma. Y ahí yo te pregunto, ¿tú estás perdonando? Yo conozco gente que tuvo cáncer, tumores, por los resentimientos que guardó. Y cuando liberó perdón, todo se pasó. Y hay gente que no liberó y se fue para la eternidad. Me recuerdo
el testimonio del pastor Paul Wang Shu en su libro La Cuarta Dimensión. Él dijo que tenía una mujer en la silla de ruedas, y yo ya voy terminando. Y él oró por mucha gente, y la gente de las sillas de ruedas fue sanada. Dios lo usaba mucho en milagros. Y él fue a orar por la mujer que estaba pidiendo oración, y el Señor habló con él: mira, diga a ella que no voy a levantar ella de esta silla mientras él ya no perdona a la mamá que tiene. Y él habló a ella, y ella dijo con los dientes rugiendo así: yo no voy a perdonar. Y el pastor habló: entonces tampoco vas a levantarse de ahí. Y si el cambio que tu vida necesita depender del perdón que tú tienes que liberar, ¿cómo vas a hacer? Dios quiere darte victoria sobre esto en esta noche. Quinto lugar y último, y terminamos aquí: el cristiano no puede ser derrotado por el mal, pero debe vencer el mal con el bien. Versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te dejes vencer del mal, pero vence el mal con el bien. El creyente actúa de una manera diferente. No es vencido, él vence con las herramientas contrarias. Él recibe lo malo, pero vence con el bien. El bien es el amor al prójimo de manera general a la voluntad de Dios. José del Egipto, que ya hablamos, no revidó, puedo decir así, no revidó, sino que perdonó y oró por aquellos que estaban allí. Abraham Lincoln decía que la única manera de vencer un enemigo es haciendo de él un amigo. Warren Wiersbe, que es un comentarista bíblico, dice que cuando tú tienes razón, cuando destaca que el mal solamente puede ser vencido a través del bien. Si pagamos con la misma moneda, solamente vamos a alimentar aún más los conflictos. John Murray dijo: la venganza alimenta la contienda y despierta las llamas del resentimiento. Es muy sublime cuando nosotros nos llevamos nuestros adversarios al arrepentimiento o a la vergüenza, cuando nosotros damos el bien al revés del mal que tenemos derecho de dar. Preguntas que yo quiero hacerte en esta noche: ¿tú estás venciendo el mal con el bien? Tu relación con tus hermanos, tu relación con tus enemigos, tú estás dando todo de la misma moneda, porque si yo recibo, yo doy como soy, pastor. No es así, hermano. El cristianismo es algo que va mucho más allá de nuestros conceptos que tenemos, de la cultura familiar. ¿Cuántas veces yo oí de mis parientes: tú eres muy distinto de nosotros, has cambiado mucho? Y lo que yo podría decir, la pastora es testigo de esto, yo quiero poder decir: es Jesús que ha transformado mi corazón. Yo he venido de una familia que guarda resentimientos, pero mi corazón, hermano, yo lo que viene, perdón, oración: Señor, ya perdono, gloria a Dios, guarda mi corazón, limpia mi corazón. Señor, yo no quiero dejar que nada, ni nadie, ninguna acción, ninguna palabra, lo que yo hago, lo que yo recibo, lo que viene sobre mí, no quiero que nada quede ahí, porque yo sé que el día que un resentimiento quedar ahí, no habrá más lugar para tu presencia en mi corazón. ¿Cómo estás actuando a respecto de eso? Los hermanos que están en casa, los hermanos que ahí están en casa, ¿tienen facilidad de perdonar o facilidad de resentirse? ¿Cómo están estos relacionamientos? El consejo de Dios para ti y para mí es: podemos hacer la diferencia, podemos ser diferentes, pero nunca vamos a ser diferentes cuando llevamos las cosas para el lado particular, sino que entendamos que Dios me está aprobando y yo quiero ser aprobado y glorificar su nombre. No queremos ser vencidos por el mal, sino queremos vencer el mal con el bien.
Tú puedes dar el malo por la razón que tú tienes, pero tú puedes ofrecer el bien por la excelencia de la presencia y la gloria de Cristo que está en tu vida cuando tú y yo tuvimos la experiencia de nuevo nacimiento. Aleluya. Vamos a orar. Vamos, levántate ahí en el nombre de Jesús. Yo quiero orar contigo, los hermanos que están en casa también. Esta noche puede ser la noche donde nosotros podemos ser liberados, sanados, fortalecidos. Dios habló contigo. Cierre tus ojos entonces. Padre, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Oímos tu palabra aquí en esta noche, palabra de la enseñanza sobre las relaciones con los hermanos y relaciones con los enemigos. Señor, estamos en este cierre de serie de mensajes sobre una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Y nosotros sabemos que la iglesia viva es la iglesia que perdona. La iglesia viva es la iglesia que vence el mal con el bien. La iglesia viva es la iglesia que hace la diferencia y pone la venganza en tus manos. La iglesia viva es la iglesia que está marcando su tiempo por la capacidad que tiene de perdonar. Estamos aquí en esta noche y pedimos, Señor, dé a nosotros esta gracia. Señor, ayúdanos también. Señor, visita este hermano y esta hermana que tiene pendencias en su corazón, que tiene dificultad en su corazón, que tiene resentimientos que están ahí, quizás algo que fue hecho en la infancia, algo que fue hecho en la adolescencia, algo en la vida adulta, Señor, quizás un rechazo, quizás palabras que escuchó, cosas que recibió, violencias que sufrió, abusos que sufrió. Señor, Tú eres el bálsamo que nuestra alma necesita. Y yo te pido en esta noche que la unción del Espíritu Santo venga sobre el corazón de aquellos que necesitan y desean perdonar, aquellos que están diciendo ahora en oración: Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero perdonar. Señor, yo no sé el camino, pero sé por tu palabra que el camino del perdón es el camino de la sanidad de mi alma. Señor, tú eres aquel que tiene poder para hacer lo que ningún hombre puede hacer. Tú puedes restaurar, tú puedes tocar en estos recuerdos, tú puedes tocar en este cuerpo, tú puedes sanar esta alma, tú puedes traer vida sobre nosotros como hermanos y como iglesia. Señor, visita a cada uno, confirma las obras del cielo y venga con esta gracia sobre nosotros. Así nosotros oramos y pedimos: ayúdanos, Señor Dios. Hacemos la iglesia inconformada, la iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios habló contigo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho. Dios habló conmigo también. Seguimos ahí aprendiendo de la palabra de Dios, estudiando y dejando que el Espíritu Santo nos dirija. Yo ya tengo una dirección para las próximas enseñanzas para el año que viene, y ahí vamos hablando de cosas y cosas puntuales que nos ayudan a vivir una vida cristiana que glorifica a Dios. Amén. Aleluya o no aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar dando gracias al Señor entonces, y ponga gratitud en esta oración, ferventes en la oración. Mi sueño es ver Jorge ahí, Señor, mi Dios y mi Padre. Eita gloria, aleluya. Dios bendiga a los hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta noche. Bendice cada uno, fortalece, anima, levanta, sostiene. Que tus palabras queden en nuestro corazón, marcando, llenando, Señor Dios, sanando. Confirma todo para la gloria de tu nombre, y nosotros te alabamos y te glorificamos, dando a ti todo el honor y gloria que tú mereces y es tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante tu mano derecha. Que el gran amor de Dios nuestro Padre,
la gracia del Señor Jesucristo y la presencia y consolación del Espíritu Santo sea con todos aquellos que quieren hacer parte de esta iglesia inconformada. Y quien cree y recibe todo lo que fue ministrado, va a darle amén más fuerte.